Buenas tardes, mi nombre es Cintia Ramírez y hoy les voy a hablar acerca de los elementos más importantes de los tributos, para la cual procederé a desarrollar un total de 5 preguntas. La primera pregunta, definición del tributo y dar 5 características. El tributo es un pago que el Estado exige a los ciudadanos con el fin de financiar sus actividades, ya sean políticas o económicas. Los tributos suelen constituir la mayor parte de los ingresos del Estado. Los recursos obtenidos a través de ellos se utilizan no solo para financiar las actividades propias del Estado, como por ejemplo pago a los funcionarios públicos y gastos de oficina, sino que también para financiar algunas políticas económicas y sociales, como por ejemplo prestaciones por desempleo o inversión de escuelas públicas, entre otros. Los tributos tienen las siguientes características. 1. Se establecen por ley. 2. Son obligatorios o coactivos. Se imponen de manera unilateral por parte del Estado o administración pública. 3. Son exigibles y su incumplimiento es sancionable. La 4 son ordinarios, esto es, se perciben con regularidad. Y la quinta son contributivos, ayudando a financiar las actividades del Estado y las políticas económicas. La segunda pregunta, dar 3 diferencias entre el impuesto y tasas. La primera diferencia es que un impuesto es una obligación tributaria que se exige sin una contraprestación directa al ser pagado. Son cantidades económicas, dinero, que el Estado ingresa en función de consumo, renta y patrimonio del contribuyente. En cambio, una tasa es aquel tributo caracterizado porque la actividad adjudicada por el Estado que origina la obligación tributaria solo afecta a ciertos sujetos. La segunda diferencia entre tasa e impuestos tiene que ver con la contrapartida que recibes al pagarla, que puede ser directa o indirecta. En el caso de una tasa, la contraprestación es directa, pagas un servicio concreto, mientras que cuando pagas un impuesto no lo haces por un servicio o prestación determinada. La tercera diferencia es que en el pago de impuestos no hay contraprestación por parte del Estado. En cambio, con el pago de tasas sí hay una contraprestación, sin importar que sea efectiva o potencial. La tercera pregunta, definición de precio público y dar 3 características con las tasas. El precio público es la cantidad de dinero que van a pagar los ciudadanos a la administración pública para recibir una prestación de un servicio o actividad. Ejemplo de precio público. Acá podemos tener las entradas a museos, exposiciones artísticas o la entrada a piscinas comunitarias. Las tasas son tributos obligatorios que están regulados. Sin embargo, los precios públicos son voluntarios y permiten a las entidades públicas obtener beneficios o subvencionar distintos tipos de actividades. Las tasas son tributos que pagamos porque utilizamos para beneficio privado un bien público, porque la administración nos da un servicio o porque se realicen actividades en régimen de derecho público. En cambio, los precios públicos se tratan de prestaciones que se dan a una entidad pública por servicios o actividades que también se realizan por parte del sector privado y cuya solicitud es voluntaria. Es decir, pagamos a un ente público por un servicio que también nos lo da el sector privado y que es voluntario. Otra diferencia la encontramos en el establecimiento del importe de cada una de ellas. En el caso de la tasa, la legislación establece que no podrá exceder el costo real o previsible de los servicios o actividades afectadas, teniendo en cuenta tanto los costos directos como indirectos. Esta limitación máxima no existe para los precios públicos, que sin embargo se deben alcanzar un importe mínimo que sirva para cuidar el costo. La cuarta pregunta. Explique los tipos de obligaciones tributarias y su importancia para el fisco. Los tipos de obligaciones tributarias son obligación tributaria principal y obligación tributaria accesoria. La primera, la obligación tributaria principal, consiste en el pago de una cuota tributaria. Si se produce el hecho imponible, deberá pagarse el tributo, a menos que se dé uno de los supuestos de excepción recogidos en la legislación. La obligación tributaria accesoria es aquella o aquellas que el legislador
o administración fiscalizadora establece para cumplir una mejor forma la obligación tributaria principal, tal como corresponde a la obligación de emitir facturas en el caso del IVA o declarar los impuestos al 30 de cada año, como cuando se trata del impuesto a la renta. La importancia de llevar un adecuado control y un oportuno cumplimiento de estas obligaciones radica en minimizar riesgos que generen inconvenientes y por ende erogaciones en concepto de multas pagadas a la administración tributaria. Las empresas tienen obligación de informarse y cumplir con las normas tributarias que les afecten. No cumplir con las obligaciones, tanto en lo que respecta al pago de impuestos como a las oportunas declaraciones de carácter informativo, puede ser razón para la imposición de sanciones. En este sentido, los empresarios y directivos deben tener también conocimientos fiscales independientemente de que esta área esté delegada en un departamento específico. Tener una visión completa de la empresa ayudará a desarrollar estrategias que tengan en cuenta que las normas impositivas indirectamente afectan a la rentabilidad, la política de precios o la gestión de recursos humanos. La quinta y última pregunta es la siguiente. Si usted fuera diputado o diputada y se tiene la necesidad de un hospital, ¿por cuál tipo de tributo financiaría ese hospital? En este caso, si yo fuera diputada, el hospital lo financiaría mediante contribuciones especiales, ya que éstas se utilizan para contribuir a la realización de una obra en particular y se lleva a cabo mediante aportes que hacen quienes más se beneficiarán de esta obra a fin de contribuir a cubrir su costo. El monto de la contribución de cada beneficiario se fija en relación con el beneficio que recibirá según el valor de su propiedad. En el caso de las contribuciones especiales es más fácil la participación ciudadana directa para lograr acuerdos eficientes y la relación beneficio-costo está mucho más explícita. Y para garantizar una equidad, el gobierno debe poder contar, además, con transferencias de libre disponibilidad a ser distribuidas proporcionalmente según los aportes, tanto impuestos más contribuciones especiales, que los respectivos habitantes decidan realizar al gobierno aportes que deben ser medidos en relación a sus ingresos medios. Una de las ventajas de las contribuciones especiales es que la relación beneficio-costo es mucho más fácilmente percibida y los beneficiarios están mejor dispuestos a realizarlas, ya que el beneficio será inmediato. Bueno, con esto concluyo este video. Muchas gracias por su atención y espero que esta información les sea de mucha ayuda. Buenas tardes.